la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, gracias por haberme aceptado como ponente en este congreso. Es para mí un honor. Y como bien lo mencionan, estoy comenzando mi carrera como nutrióloga después de un sueño que tuvo que esperar unos cuantos años para verse materializado. Así que particularmente me emociona mucho estarlo logrando en este momento. Y bueno, derivado de la experiencia que tengo en términos mercadológicos y nutricionales, quise compartirles esta conferencia que tal vez diste un poco de la sustancia central de Nutretec, pero que cada vez tiene más vinculación, dada la importancia que han tomado las estrategias comerciales y mercadológicas en la incidencia y en los hábitos de consumo que tenemos como mexicanos, y por ello he decidido impartir esta plática en torno a lo que observo desde el marketing nutricional, el impacto de la mercadotecnia de la alimentación consciente en los hábitos mexicanos. Comencemos entonces. Muchas gracias. Y si le damos siguiente, pues los antecedentes nos llevan a que la publicidad de la industria alimentaria dirigida a niños y jóvenes se ha relacionado claramente con el aumento de la obesidad. La ONU lo ha presentado, incluso distintos estudios a nivel internacional en España, en Suecia, Tailandia, China, Brasil e incluso México han demostrado lo anterior. De tal suerte que vemos que en los próximos 30 años habrá 25 millones de casos adicionales de enfermedades solamente en México debido a exceso de peso. Nosotros como mexicanos en promedio vivimos 4.2 años o restamos a nuestra vida 4.2 años por motivos de sobrepeso y las enfermedades vinculadas con ella como diabetes, hipertensión y otras. Si continuamos con estos antecedentes en la siguiente página, podremos encontrar que, si le damos siguiente. Muchas gracias. En México, visto desde el World Population Review en este año, pues tenemos una de las tasas de obesidad más grandes en el mundo, de tal suerte que el 34% de los niños y adolescentes entre 5 y 19 años tienen sobrepeso u obesidad y 1 de cada 3 adultos es obeso, que es lo que nos marca este mapa. México tiene el 28.90% de obesidad en adultos. La tasa es preocupante, sobre todo pensando en temas de productividad laboral, temas también de costos para las estructuras de salud del país. Si continuamos a la siguiente lámina, podremos finalmente comprender que se prevé que este sobrepeso y las enfermedades relacionadas representen hasta el 8.9% del gasto sanitario total entre el año 2020 y 2050, pero además que generen una reducción del PIB en un 5.3% debido a licencias de trabajo, atención médica que tienen que tomar personas con obesidad y toda la productividad que pierden por descanso, agotamiento y demás. México ha puesto en marcha una serie de políticas como el etiquetado obligatorio de los alimentos en el frente del paquete, lo hemos vivido, los famosos sellos. También ha grabado impuestos sobre bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico. Sin embargo, la tarea no es sencilla y aparte pareciera que es apenas la punta del iceberg de todas las actividades que se tienen que hacer. Con estos antecedentes, y si pasamos a la siguiente lámina, pues es importante concientizar todos los estímulos comerciales y mercadológicos a los cuales estamos expuestos. Seleccioné apenas unas cuantas imágenes que encontré y si se dan cuenta, en muchos o en la mayoría de los casos están vinculados con un ataque al consumo infantil. ¿Y por qué nos enfocamos en el consumo infantil? Porque es allí donde se despega esta tendencia al consumo de alimentos con alto contenido calórico, un enamoramiento por los alimentos azucarados. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo comercial y mercadológicamente hablando para llevar a que nuestros niños en México tengan tan cercanos estos estímulos? Dicho lo anterior, si pasamos a la siguiente lámina, tenemos todavía mucha tarea en la agenda que realizar. En este sentido, y pareciera que enunciar las posibles acciones pudiera ser limitativo en esta plática, sin embargo, se tiene que empezar por algo. El pretender un cambio drástico o inmediato de 180 grados en el corto plazo tampoco es realista, porque requiere no solamente inversión por parte del gobierno, sino también un fuerte esfuerzo de
modificación de la cultura y del hábito del mexicano. Y es que pareciera que a veces es más sencillo proveer a nuestros niños de alimentos fáciles de obtener o de comprar, también ser un tanto complacientes con los antojos derivados de los estímulos que ellos reciben. Entonces, la primera acción que propongo en esta dualidad, ¿no?, de mercadotecnia con mi incursión en nutrición es restringir y cuidar de una mejor manera los mensajes publicitarios dirigidos a niños. Infortunadamente, prima en muchos casos en las empresas el vender más, y eso a veces transgrede la conciencia de la persona o el bienestar de la persona al centro. Esto nos lleva a que enfrentemos técnicas de marketing sin escrúpulos que se han potenciado con el alcance del Internet, además. Pensemos en un niño o un adolescente, es muy normal que tenga en manos un celular conectado a diversas redes sociales, a Internet, y entonces los estímulos que en el pasado recibían solamente a través de medios tradicionales de comunicación, como la televisión, el periódico, la radio, los espectaculares, ya no funciona más así, sino que además reciben estímulos a través de Facebook, Instagram, TikTok y tantas otras redes sociales. Claramente los mensajes tienen que evolucionar hacia una alimentación más saludable y menos enfocada en golosinas o en alimentos de alto contenido calórico. Si vamos a la siguiente lámina, la siguiente propuesta definitivamente es un mayor compromiso por parte del gobierno. Y países como España, que implementaron programas como el Nutri-Score, han visto o han notado un gran cambio en la evolución de la obesidad o de este crecimiento en la obesidad o de crecimiento después de las intervenciones nutricionales que realizaron, pero viendo estrategias gubernamentales integrales. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente trata de estimular una mayor actividad física o una modificación de los hábitos alimenticios, sino también va acompañado de esfuerzos de comunicación en términos de agricultura e impulso a una obtención de mayores productos naturales, cuidado del medio ambiente y, por supuesto, lo que se permite al comercio y a las empresas comunicar a través de sus estrategias comerciales. Y si vamos a la siguiente lámina, definitivamente los organismos públicos, no solamente el gobierno, sino en general toda la centralización y descentralización de organismos a través de los cuales opera para tener un acercamiento con la población, deben tener un mayor albedrío y un mayor poder que las empresas para coordinar, autorizar y regular esos mensajes que estamos recibiendo en torno a la alimentación. Que no prime la ganancia que puede llegar a generar la comunicación comercial, sino por el contrario que se anticipe el bienestar. Y vinculando esto con los beneficios que nos puede traer, no solamente hablamos de bienestar en términos de salud, sino además hay rentabilidad. Si tenemos una población más sana, tenemos definitivamente una mayor oportunidad de rentabilizar el bienestar y la operación de un país. Se dice que México, en caso de que continúe y lo haga de una manera escalable y organizada, puede llegar hasta obtener por cada peso invertido en términos de salud, disminución de la obesidad, incremento en los hábitos saludables, un retorno de hasta 6 pesos por cada peso invertido en estos esfuerzos saludables. Por otro lado, se dice que la reformulación de estrategias publicitarias de alimentos puede ahorrar hasta 2,000 millones de pesos por año en gastos de salud, derivados de una disminución en la atención de personas enfermas con motivos de obesidad y enfermedades relacionadas. Quisiera cerrar mi mensaje recordando la misión que tenemos hacia el 2030. No podemos dejar de lado que pertenecemos a esta institución, y el Tecnológico de Monterrey propone hacia el 2030 esta misión que retomo textual y que dice que es poner la persona al centro para crear un mundo sostenible, crear polos de investigación, innovación y emprendimiento, ser una plataforma de aprendizaje experiencial y personalizado, ser impulsor de transformación de ciudades y comunidades. Y aquí, para todos los aquí presentes que somos comunidad tech, resalté los puntos que me parecen más relevantes de esta misión, pero sobre todo aquellos en los que de una u otra manera tenemos injerencia. Primero, como personal de salud, poner la persona al centro, continuando los esfuerzos de investigación que hemos comenzado a dar
gran relevancia. Ustedes saben que acabamos de lanzar el Instituto para Investigación en Obesidad. Creo que allí tenemos una gran responsabilidad y una gran aportación que dar a la comunidad, innovando, por supuesto, nuevos alimentos, nuevas formas y estrategias nutrimentales para la población, sin dejar de lado que tenemos poblaciones vulnerables, ignorantes, alejadas del conocimiento. Entonces es allí donde más nos necesitan, pero sobre todo tenemos una gran responsabilidad de impulso a la transformación y del cuidado y desarrollo de nuestras comunidades. Específicamente, en vinculación con esta agenda, si vamos a la siguiente lámina, propongo 4 tareas para la comunidad Tecnológico Monterrey y sobre todo para la comunidad TecSalud. La primera es involucrarnos y promover programas de política pública que favorezcan una mejora en los hábitos de alimentación en los mexicanos. Ante esta formación y este entendimiento que tenemos de las implicaciones tanto en salud como en la economía de nuestro país, algunos de nosotros tendremos que estar involucrados en esta creación de política pública que ponga al centro el bienestar. La segunda tarea que propongo es conocer y comprender cómo se realizan estrategias mercadológicas y publicitarias que potencialmente pueden dañar los hábitos de alimentación de los mexicanos. Y aquí retomo un poco mi postura mercadológica, porque en este primer año de incursión en ciencias de la salud, he notado con evidencia que hay una desvinculación entre lo que se hace y todos los esfuerzos que se hacen en salud con cómo se comercializa. Entonces creo que esta oportunidad con el Instituto de Investigación en Obesidad, con este acercamiento entre Escuela de Negocios y Escuela de Salud, debe seguir ocurriendo porque tanto los mercadólogos necesitamos entender más todas estas implicaciones que a veces por desconocimiento o por anteponer los objetivos comerciales dejamos de lado el cuidado de la población, pero también necesitamos que el personal de salud se involucre con nosotros a comunicar de una mejor manera, de una manera mucho más clara y sobre todo de una manera más consciente y fácilmente comprensible para la población, entendiendo que tenemos diferentes edades, diferentes madureces y sobre todo diferentes niveles de conocimiento. Tenemos personas sumamente preparadas, pero también tenemos en ciertas comunidades del país mucha lejanía del conocimiento. Si vamos a la siguiente lámina. En tercer lugar, creo que también tenemos una labor en la realización de programas de difusión e información en torno a los hábitos que deben cambiarse en relación a la alimentación para mejorar la salud, sobre todo en poblaciones vulnerables, como lo he mencionado anteriormente, y este cierre de filas con mercadólogos, expertos de negocios que diseñan los mensajes comerciales para co-crear. Y aquí en esta co-creación reconozco que es tan importante tanto los esfuerzos comerciales como los esfuerzos de salud que realizamos y que estas estrategias publicitarias antepongan a la población. Y si vamos a la siguiente lámina, pues no me queda más que agradecerle estos minutos de atención que me han brindado y estaré atenta a sus preguntas y les dejo aquí mi contacto, el correo, LinkedIn y también Instagram y estaré gustosa de escucharlos. Muchas gracias por el tiempo y por haberme recibido en el Congreso Nutriteca. Muchísimas gracias, Fabiola, por tu apoyo y por tu conferencia tan valiosa para este mercado de la mercadotecnia en la carrera de la nutrición. Muchas gracias por tu participación. Te estaremos enviando por correo electrónico tu diploma de participación en la tercera edición de Nutritec 2022. Muchas gracias. Asimismo, estamos recibiendo por el chat preguntas. Entonces, ahorita si gustas contestarlas, también de manera presencial evaluaremos si hay preguntas sobre tu ponencia. Con mucho gusto. Esta pregunta me parece muy interesante. Dice acá, ¿consideras que el nuevo etiquetado ha sido algo favorable para la población mexicana? Miren, justamente realizamos un estudio en la Escuela de Negocios e infortunadamente no ha tenido gran impacto. Ha tenido mayor impacto en aquellos alimentos que la población creía saludables y que sorprendentemente cuando volvieron al anaquel y encontraron que tenía sello fue un shock, ¿no? Por ejemplo, pensar que una bolsa de granola
era saludable, y después verle los sellos de que tiene alto contenido, por ejemplo, en azúcar, fueron los alimentos más afectados, aquellos que la población creía que eran saludables y que resulta que los sellitos nos están reflejando que no. Por otro lado, también en este estudio encontramos primero que no tenemos clara o no todas las personas saben interpretar qué significan esos sellos. Hay más mitos y estigmatización de esos sellos que una verdadera comprensión de qué significan. Y por último, encontramos que quien, por ejemplo, pensemos en, y no quiero marcas, pero en un pastelito dulce, quien ve esos sellos y ya está consciente que se va a comer ese pastelito, dice, no importa, lo acepto, ya sé que tiene un alto contenido calórico, vivo con ello y así me lo como, ¿sale? Entonces, mi respuesta se resume a la afectación mayor se dio en aquellos productos que fueron sorpresa para la población mexicana descubrir que no eran tan saludables o tan ligeros como creían. Si me permiten, paso a la siguiente pregunta. Aquí Marifer Zulub nos pone que es un tema súper interesante. Muchas gracias, Marifer Zulub. Y dice aquí, ¿es cierto que es difícil avanzar en materia de salud pública en la nutrición cuando debemos competir con grandes industrias? Eso es una realidad. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama Cerebro de Pan, en el cual en los primeros capítulos nos relata que justamente grandes compañías como Bimbo, Kellogg's, muchas otras, nos van preparando desde niños para ser amantes del pan y de todas las sensaciones placenteras que nos genera el consumo de carbohidratos. Entonces, sí hay una gran labor, no es imposible, algunos otros países han avanzado, por ejemplo, Alemania es un país que tiene 3% de población, a veces nada, ¿no? Comparado contra un casi 30% en adultos que tenemos en México, entonces definitivamente se puede, pero también es cierto que necesitamos muchas acciones. Ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han intentado comprar algo saludable en una vending machine y literalmente no hay opción? Hay panecitos, galletas, refrescos, papas, churros, pero no te encuentras algo ligero, no lo hay, ¿vale? ¿Crees que las empresas de alimentos grandes están haciendo un buen trabajo cambiando a ser más saludables? No solamente están haciendo un gran trabajo, sino además están respondiendo a una evolución en los consumos, en las preferencias del consumidor. Hay cada vez una mayor conciencia por ser healthy, fitness, keto, vegano, vegetariano. Entonces, las empresas están teniendo que subir a eso porque si no están perdiendo o están dejando de capturar un mercado. Bimbo, por ejemplo, lo ha hecho. Tiene su pan 00, pan silueta y por ejemplo, sanísimo es de Bimbo. Entonces, no solamente lo están haciendo proactivamente, sino que además están teniendo que reaccionar porque cada vez más personas estamos más conscientes y más preocupadas, de tal suerte que si no evolucionan, van a perder mercado, ¿vale? Justamente como mencionas, en México hace muchísima falta hacer clic entre mercadólogos y personal de salud. Muchas gracias, Lupita Aguilar. Y epidemiólogos, médicos en general, que hemos visto con preocupación el declive en salud y sin poder llegar con mensajes efectivos a la gente. Totalmente. Es que en mercadotecnia e intervención poblacional tenemos una gran labor. ¿Saben qué he notado? Que a veces los mercadólogos hablamos muy bonito, pero no hablamos comprensible. Entonces, aquí es donde necesitamos que esta sinergia con el personal de salud nos ayude a bajar los mensajes adecuadamente, ¿no? Y además, que ambas partes estemos preparados, porque pareciera que hoy trabajamos totalmente separados, en silos, ¿no? Y los mercadólogos no entendemos una tabla nutricional y los nutriólogos no entendemos por qué se busca vender más y al final de cuentas rentabilizamos empresas, ¿no? ¿Cómo asegurar la rentabilidad en la industria alimentaria sin cambiar el giro de los productos y alinearlos al sentido ético? Oh my God, qué buena pregunta. Gracias, Gilberto. No está peleado el hacer productos saludables con hacerlos rentables. Definitivamente es una labor amplia. Ahí es donde entra la parte de investigación e innovación que tenemos. Carreras, por ejemplo, como ingeniería en alimentos, tienen una gran labor, ¿no? Cómo lograr un balance entre los grupos de carbohidratos, proteínas, lípidos, macronutrientes, micronutrientes que debe lograr la población sin hacer que la compañía pierda. No está peleado e incluso si ustedes observan hoy día, resulta que los alimentos saludables o ligeros son más caros, ¿no? Es más barato comer chatarra, es más barato comer junk food o fast food que conseguirte una buena ensalada, ¿no? Entonces,
La rentabilidad no es un tema que en realidad me preocupe, sino más bien el volver accesible a la población en general una alimentación saludable. Y por supuesto, la ética está de por medio. Si yo soy como compañía ético o ética, me va a preocupar el mandar los mensajes adecuados a la población. Monse, muchas gracias por tu mensaje. Olivia Chilian, muy buena. ¿Tienes alguna propuesta para cambiar la perspectiva de negocios para priorizar por la salud pública y ambiental sobre el interés económico? Mira, las empresas son frías y a las empresas solamente les cambias con números, ¿no? Si tú a una empresa le demuestras, a una empresa de alimentación le demuestras con números que pueden ganar participación de mercado, que como nos preguntaba Gilberto, no van a perder dinero, sino hasta incluso pueden incrementar sus ventas, que pueden atacar nuevos mercados, que hasta incluso pueden incrementar el consumo. En ciertos alimentos podemos consumir más sin necesariamente estar consumiendo más calorías. Creo que lo podemos lograr, pero sí es muy importante hablarles en sus términos. Sé que es duro, sé que es hasta un poco frívolo, pero no va a alcanzar un discurso del bienestar poblacional y de reducir la obesidad. Tenemos que llegarles al bolsillo, que es lo que a final de cuentas interesa en las empresas. ¿Vale? Daniela Burgueño, ¿cómo desde marketing crees que podemos hacerle fácil al consumidor este entendimiento? Hoy en día, ¿crees que los ingredientes realmente se comunican de manera objetiva? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Dani, creo que, y también desde tu labor en mercadotecnia, tenemos que hacer mensajes fácilmente comprensibles. Creo que la mercadotecnia en general, tanto tradicional como en medios digitales, nos ha mostrado muchas campañas de éxito, ¿no? Mensajes que se nos han quedado clavados en el corazón, lemas, eslogan, campañas en general. Entonces, creo que la primera labor es desmitificar la nutrición, desmitificar la alimentación y tampoco satanizar el junk food. Eventualmente a todos se nos antoja, ¿no? Entonces, tampoco se trata de irnos al extremo, sino simplemente poner todo en una balanza y en la justa medida. En esta labor de mercadotecnia tenemos primero que entender qué es lo que hoy día están comprendiendo versus cuáles son los mensajes que tenemos que llevar. Y en términos de los ingredientes, definitivamente no se comunican de manera objetiva. Hay muchísimos mitos y también otra cosa importante es que hay personas no necesariamente preparadas lo suficiente que son referencia en el mundo de la salud y la alimentación. Entonces creo que eso también ocurre porque, déjenme decirlo muy coloquial, se saben vender mejor. Entonces, por eso es mi propuesta de cerrar filas entre el personal de salud y cómo nos comercializamos y comercializamos nuestro conocimiento, porque justamente por eso se generan mitos y engaños que la población digiere a través de un meme, una publicación en Facebook que quién sabe quién hizo, y se casan con ideas, ¿no? Entonces, definitivamente no se están comunicando de manera objetiva. Hay que hacer un gran trabajo y también acercarnos a quienes conocen y seguirnos preparando. También es cierto que en México tenemos mucho camino que recorrer en nutrición, mucho camino que hacer para que la gente también crea en estos esfuerzos de nutrición, porque a veces pareciera que somos una especialidad más complementaria que innecesaria en un estado de salud de una persona y somos tan necesarios como cualquier otra especialidad médica. ¿Vale? Muchas gracias. Pues bueno, no sé si presencialmente, Mariana, ¿hay preguntas? En el chat parece que ya no hay. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta de Olivia. ¿Cómo combatir desde el sector público la adicción de los hiperpalatables en los alimentos de alto contenido energético y bajo costo que dan rendimientos a las empresas? ¡Wow! Estímulos fiscales sería una primera propuesta. También ONGs, creo que hay el acercamiento con embajadores que no necesariamente son funcionarios públicos, puede llevarnos. Y también entender mucho la función de, por ejemplo, influencers, embajadores de marcas, personal o equipos, personas que genuinamente tienen un interés por cambiar la historia. También creo que, como le contestaba yo a Gilberto, no necesariamente está peleado el hacer estas modificaciones en las propuestas alimenticias con el rendimiento de las empresas.
me parece que la pregunta o el meollo es el cómo hacerlo, el cómo lograr que estén dispuestos a evolucionarse, porque a veces también es mucho más cómodo quedarse en el status quo, en la fórmula que ya me sé, que vende, que comercializa, que aceptan, que sé cómo se ejecuta en aquel, cómo lo entrego en una tienda y con qué frecuencia me lo consume una persona. Entonces, el replantearte es una tarea muy importante porque la comodidad también, así como somos cómodos como personas, también a las empresas le ocurre. Y cuando te sabes la fórmula comercial y el punto de equilibrio y cuánto le ganas, te vuelves también muy cómodo y no provocas tanta disrupción, ¿va? Mariana Asensio nos pregunta, ¿cuáles son los temas en los que los científicos de datos, salud, mercadotecnia, deben converger para tener evidencia que ofrecer tanto a las empresas como a la población para hacer cambios reales en el consumo? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! En México nos hace falta muchísima investigación en general, de todos los temas que ustedes quieran. Países primermundistas, europeos, americanos nos llevan años luz. Pero creo que particularmente, Mariana, nos hace falta hacer estudios longitudinales con intervenciones en la población donde podamos medir un antes y un después, donde podamos tener poblaciones control en los cuales inyectemos un estímulo, ejemplo, un cambio de hábito alimenticio, un régimen saludable versus una población que no lo recibió, un estímulo de un tipo de comunicación más amigable, un mensaje mercadológico más amigable en un hábito saludable contra otro que no. Me parece, si a mí me dijeran, Fabiola, ¿por dónde empezarías hoy día una línea de investigación en nutrición con mercadotecnia? Sería un estudio longitudinal donde tuviera yo poblaciones o muestras de la población en las cuales pudiera comparar a través del tiempo un antes y un después con estímulos en términos de mensaje, de mercadotecnia, de comunicación y por supuesto de estímulos alimenticios, ¿vale? Los longitudinales son los diseños de estudios idóneos con la primera barrera de tiempo y costos para generar evidencia para la toma de decisiones. Definitivamente, un transversal siempre va a ser más práctico y más, digamos, menos costoso, pero en salud necesitamos estudios longitudinales. No hay de otra porque si no, no podemos comparar un antes y un después y entonces no podemos aportar al conocimiento. Y algo muy importante para cerrar este punto en términos de investigación, si bien en nutrición estoy empezando mi incursión, en la parte mercadológica ya hago investigación y aporto el conocimiento. Y sí creo que tenemos como TEC de Monterrey, como especialistas en salud y como comunidad aquí presente mucho que aportar a la investigación. Infortunadamente en nuestro país hay mucho que trabajar para conseguir estímulos a la investigación. Sabemos de un CONACYT que acaba de quitar estímulos a investigadores de instituciones privadas, que tampoco fue grato, pero aún así, y pese a todo, podemos seguir luchando por conseguir inversión de la iniciativa privada y también hacer lo propio desde los recintos académicos. Creo que es muy importante la labor que está haciendo ahorita TecSalud con el Instituto de Investigación para la Obesidad y formarnos desde los primeros semestres con una mente de investigación y no solamente consumo o utilización del conocimiento ya existente, sino la aportación y creación de conocimiento nuevo. Entonces, mi invitación es a que nos vayamos hacia ese camino, ¿no? Hacia proponer nuevo conocimiento en cómo lo estamos viviendo en México y contrastarlo, como sucedió en COVID. Compartir fuentes de conocimiento, enriquecerlos y sobre todo hacerlos escalables. Esa fue la manera en la que rápidamente, y digo rápidamente para las dimensiones de una pandemia, se logró un control. En ese sentido va mi propuesta desde el punto de vista mercadológico. Listo, me dice Mariana que tenemos un minuto. No sé si haya más preguntas, si no de mi parte sería todo y les agradezco mucho la atención y también las preguntas que amablemente me dirigieron. De presencial ya no tenemos ninguna duda, Fabiola. Te agradecemos por tu valiosa información y tu enriquecedora ponencia. Te agradecemos todo tu tiempo y por correo te estaríamos enviando el certificado